Autónoma de México. Se tituló con la tesis El sistema penal mexicano y su deficiencia de desempeño frente a los delitos contra la salud. Maestro en Ciencias Penales y Criminalística por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados y doctor en Derecho Penal por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Ha impartido conferencias y se ha integrado al ámbito docente y actualmente se encuentra en la Universidad Campus Santa María impartiendo clases. Gracias, muy Le cedo amable. la palabra al doctor. Gracias, muy amable. Pasa allá, pasa aquí está, gracias. Buenos días, jóvenes, es un verdadero gusto para mí estar aquí con todos ustedes en la universidad donde tengo el gusto y el honor de dar clases los sábados en este posgrado. Yo tengo la distinción y el honor de acompañar al doctor Delio Dante López Medrano en la presentación y obviamente comentario de su libro Derecho Penal, parte general. Vuelvo a repetir que para mí es un gusto y un honor porque tener obras de esta índole en las manos y poder participar en comentarlo, en criticarlo, la verdad se da pocas veces. La obra del doctor Delio Dante he de reconocer que tiene una estupenda calidad, toca muchos temas que a lo mejor con el nuevo sistema de justicia oral penal pareciera ser que quedan en la teoría y quedan en ese ámbito de la anécdota o de la historia. Debemos recordar que si bien es cierto que tenemos una reforma en justicia penal, también es cierto que nada más se reformó un código procesal, fue conocido como Código Nacional de Procedimientos Penales. Debemos recordar que... ¿No se escucha? Sí, no. ¿Ahora sí se escucha? Sí. Disculpe. Debemos de recordar que tuvimos una reforma en 2008, pero debemos de recordar que fue una reforma única y exclusivamente en un código procesal. Quiere decir que este código procesal nada más nos va a señalar las vías, el camino, un nuevo camino que debemos de recorrer para aplicar ¿qué? Los códigos penales. Debemos de recordar que los códigos penales, como el federal, no se han reformado, siguen igual. Lo que se reformó, el Código de Procedimientos, donde nos va a enseñar, repito, una nueva vía, un nuevo camino que debemos de recorrer para la aplicación del Código Penal. Debemos de recordar también que hay muchos estudiosos, hay muchas obras escritas, donde dicen, esos estudiosos, desconocedores del derecho penal, donde dicen que lo de hoy es la teoría del caso. La teoría del delito quedó en la anécdota, quedó en la historia. Según su mejor opinión, yo afirmo y digo que esto no es así, porque vuelvo a repetir, los códigos penales, donde tenemos los elementos del tipo penal, la descripción de las conductas típicas sancionadas por el Estado, ninguno de esos ha cambiado. Y toda la teoría del delito, en el caso de la Ciudad de México, lo tenemos subsumido o entre líneas en el libro primero de nuestro Código Penal para la Ciudad de México. Más sin embargo, vuelvo a repetir, tenemos una nueva vía, un nuevo camino que debemos de recorrer para aplicar estos códigos. Estos códigos, el procesal nacional, sí nos maneja la teoría del caso. Y por eso digo en mis clases, y aprovecho, estoy aquí con el doctor Daniel Dante, para reafirmar, aprovechando la presentación de su libro, que la teoría del caso va a servir de vehículo para seguir aplicando la teoría del delito. Entonces aquellos escritores, postulantes que mencionan que la teoría del delito es historia y que lo de hoy, lo de moda, es teoría del caso, seguramente nunca pasaron por estas aulas y no saben de qué están hablando. Es de reconocer que el doctor en su obra nos hace una gran diferencia entre derecho objetivo y subjetivo, donde nos da más luz a todos los que nos dedicamos al derecho penal, donde vemos estas cuestiones, nos habla del delito, nos habla de la teoría del delito, de la teoría de la acción, nos menciona en un capítulo importante el tipo, ¿qué es el tipo? Nos menciona también los tipos dolosos de acción, el tipo prudente, el tipo de omisión, antijuricidad, causas de justificación y protección personal.
es de reconocer que cuando estuve leyendo el libro del doctor Delio Dante, recordé aquellas vacas sagradas del derecho penal en mi época de estudiante en la Facultad de Derecho de UNAM, ahí en Ciudad Universitaria, ¿verdad? Donde incluso algunos de los profesores que me tocó dar clase, no menciono a ninguno por pena de omitir a los conocidos, a los importantes, tenían su código penal anotado o comentado, ¿verdad? Cuando nos tocaba alguna clase con uno de estos profesores, wow, nos sentíamos como que habíamos caído en el paraíso los que nos queríamos dedicar al derecho penal. Podría comentar muchas anécdotas, pero aprovechando la coyuntura de nuestros tiempos, dice Miguel Mancera en la semana que van a salir, o están saliendo más de 11,000 prisioneros que estaban en los reclusorios en prisión preventiva por el nuevo sistema de justicia penal. Yo venía en mi automóvil para acá, venía escuchando las noticias, en la entrevista a la señora Alejandro Martí, y dice: este nuevo sistema de justicia oral penal nos sirve porque parece una puerta giratoria, casi ningún delito es prisión preventiva oficiosa. Pero yo me puse a analizar y recuerdo que la reforma la estudié, casi me la aprendí de memoria, y yo llego a la conclusión que sí se llegó al fin que se buscaba en esa nueva reforma del sistema de justicia oral penal, era despresurizar las cárceles. Entonces el objetivo se cumplió. Que a lo mejor muchos de nosotros estábamos confundidos pensando que se iba a castigar más y mejor al delincuente, más y mejor al delito. Pues yo creo que vivimos confundidos, porque si regresamos a esa reforma, pues se cumplió cabalmente. Despresurizar las prisiones. Y por una falta de técnica legislativa, digo yo, nos meten en ese Código Nacional de Procedimientos Penales los delitos que se ameritan prisión preventiva oficiosa. Cuando esto, por una falta de técnica legislativa, debe de estar en los códigos penales locales. Cada estado, dependiendo de su política criminal y dependiendo de los delitos que más se cometan en su entidad, deberán de decir cuáles para ese estado, para esa entidad, son los delitos o no de prisión preventiva oficiosa. Y aquí vemos que el gobierno federal, para obligar u homologar en todo el país cuáles eran los delitos de prisión preventiva oficiosa, los pone, vuelvo a repetir, digo yo, faltando a una técnica legislativa y una sistematización, en un código procesal, cuando eso debe de estar en un código penal. Entonces resulta, compañeros, que no estamos aquí, de repente un día nos dormimos bien y despertamos mal, no. Ha sido la suma de muchos hierros, de muchos errores, de muchos legisladores y gobernantes para llegar a esta situación que estamos. ¿Cómo se deja libre a un tipo que es detenido con armas de fuego de uso exclusivo del ejército? Es que llevaba un cuerno de chivo para defenderse porque tenía miedo de ser asaltado. Llevaba un cuerno de chivo 2 porque la inseguridad en su estado, en su entidad, está muy alta y él tiene miedo a ser asaltado, a ser secuestrado. Y hay cuestiones que se escapan al sentido común, se escapan a la lógica. Pero ¿cuál es el otro extremo? Tener a personas que porque se roban unas medicinas para su hijo permanecen en prisión 7 años. O personas que tienen 5 o 8 años sin haber recibido ninguna sentencia. Entonces vemos que esto del derecho penal es demasiado complejo, demasiado difícil. Irnos a un extremo es malo, estamos en un derecho dictatorial. Irnos al otro extremo, como estamos malo, porque todos los delincuentes salen. Este libro del doctor Delio Dante, la verdad es reconocer que es como una bocanada de aire fresco a la situación en cuestiones penales que hoy estamos viviendo. Vuelvo a repetir que al leerlo, recordé a muchos de mis profesores de aquel entonces cuando yo era estudiante con ustedes en licenciatura, y también me hizo acordar y me aclaró muchas de las situaciones de aquel entonces, ¿verdad? Debemos de recordar que saber qué es el delito para los compañeros que son de los primeros semestres es bien complejo, porque cuando abrimos un código penal, parece ser que el Código Penal estuvo pensado para un experto y no te dice que es delito, sino te empieza a describir un montón de situaciones y de conductas. Y entonces debemos de inferir, haciendo o aplicando un método interpretativo, que es delito.
El Código Penal Federal nos da un poco más de luz, ojo, no nos lo dice claramente, no hay un artículo específico donde nos diga claramente qué es delito. Digo yo que si tenemos una deficiencia conceptual, cuánto más no va a haber una deficiencia al momento de la aplicación de estas situaciones. Dice una investigadora en un programa de radio, dice no, es que ese catálogo de delitos en el Código Nacional de Procedimientos Penales nada más es ejemplificativo. El juez, en su libre albedrío, él deberá decir cuáles sí delitos que lleguen a su jurisdicción son de prisión y no. Pero para evitarse tantos amparos, los jueces dicen, yo me apego a la ley. Y la ley tiene este catálogo, Código Nacional de Procedimientos Penales. Si no estás dentro de este catálogo, no hay prisión preventiva oficiosa. Entonces vemos, compañeros, que estamos en el peor de los mundos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un sistema hipergarantista, pero al mismo tiempo nadie nos ha dicho que desde 1986 vivimos plenamente lo que se conoce el derecho penal del enemigo, derecho aplicado, no en democracia, sino en dictaduras. Ustedes van a decir, ¿por qué? Porque nuestra ley federal contra la delincuencia organizada es de 1986, donde los postulados del derecho penal del enemigo están plasmados. ¿Y qué creen? Esto es como esquizofrénico, y esquizofrenia es sinónimo de locura. Vivimos en un sistema hipergarantista, Código Nacional de Procedimientos Penales, y al mismo tiempo, en el mismo lugar, en la misma época, convive ley federal contra la delincuencia organizada. Perdón, no tenemos una armonía. Cuando nos vamos a ir a un sistema bien hipergarantista, pues hay que deshacernos de la ley contra la delincuencia organizada. O vamos a vivir en un sistema de derecho penal del enemigo, pues no tiene cabida nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, para que se imaginen, en el peor situación o momento que estamos, no sabemos si somos hipergarantistas o nos apegamos al derecho penal del enemigo. Dice artículo 22 de la Constitución que las penas trascendentales, como la pena perpetua o la pena de muerte, están prohibidas o proscritas en nuestro país. ¿Sí? ¿Esto es en serio? A un tipo que sea detenido por delincuencia organizada, que es un tipo penal autónomo, ojo, no es un agravante, es un tipo penal autónomo, más posesión de armas exclusivas del ejército, más droga, más vehículo robado, más las agravantes, pues va a tener una penalidad entre 40 y 50 años. Y si estamos pensando que cometen su delito entre los 30 y 40 años, pues no creo que salga de 95 o de 110 años de prisión, ¿verdad? Entonces, como que tratamos de cubrir las apariencias, o nuestros legisladores tratan de cubrir las apariencias, ¿no? Pero la realidad nos gana. La realidad nos gana. Este libro del doctor Lelio Dante López, vuelvo a repetir, en el momento de estarlo leyendo, cuando fue invitado, se dio una bocanada de aire fresco, porque menciona y puntualiza muchas cosas, como que es el derecho penal objetivo y que es el derecho penal subjetivo. ¿Qué es lo que debe estar en un código penal? ¿Qué es lo que debe estar en un código de procedimientos penales? Entonces, compañeros, yo sé que el derecho penal no les gusta a todos, el derecho penal es denso, complicado, difícil, se tiene que leer, por ejemplo, yo pongo el ejemplo de algunos artículos del Código Penal para la Ciudad de México, hay que leer el artículo 1, 2, 3, pero la quinta vez que pensamos que ya nos quedó claro, que creen, quedamos más confundidos que al principio, porque nuestros legisladores, a falta de una técnica legislativa, se olvidaron de sus clases de secundaria, donde dicen que para armar las oraciones debe de ir un artículo, un sujeto, un verbo y un predicado. Y tiene una redacción de miedo. Por eso en el derecho, sobre todo en el derecho penal, debemos recurrir a los métodos de interpretación. ¿Qué quiso decir el legislador en esta ley, en este artículo? ¿Por qué quedó el artículo como quedó? Deberemos ir a las iniciativas de ley o al diario de debates, ¿verdad? Para ver por qué quedó así. Pero pocos de nosotros lo hacemos, y si le sumamos los jueces, los que nos dedicamos al ámbito penal y en el litigio, debemos aplicar esas leyes que son oscuras, ambiguas,
deficientes, contradictorias. Ojo, ya no estoy hablando de cuestiones en el ámbito penal, por no hablar de más leyes que podría traer de ejemplo. Pues resulta que estamos en el peor de los mundos, todos, aplicadores, jueces, ministerios públicos, litigantes, asesores jurídicos de la víctima. Decía alguien, esto no está funcionando, y un estudioso dijo, no. Lo que pasa es que para ver si este sistema funciona, debemos de dejar que transcurran entre 20 y 30 años para que este sistema todos lo entendamos, todos lo comprendamos y todos lo podamos aplicar. Compañero, la reforma es de 2008, si no me equivoco, ¿verdad, doctor? Quiere decir que no han pasado ni 10 años, todavía nos faltan 10 a 15 años para que todos acabemos de entender, comprender y aplicar esta reforma. Pero vuelvo a repetir, compañeros, no nos vayamos con la idea que esta nueva reforma cambió el sistema penal, cambió el sistema procesal penal. Pero, ¿qué es delito? Los elementos del tipo penal, las excluyentes de responsabilidad, y todos y cada uno de esos elementos que a lo mejor tuvimos que estudiar, los que estudiamos la licenciatura, la UNAM, todas las escuelas, la finalista, la causalista, sus autores, cuáles eran sus postulados, llegamos a la conclusión, al menos digo yo, que el libro del doctor Delgante es muy bueno, muy claro, y si me permiten hacer un acopio de extrema sinceridad, es una de las obras que nuestro derecho penal estaba esperando. Todos los autores hoy quieren escribir de derecho procesal penal, de derecho procesal penal, de derecho procesal penal, qué pasa en una audiencia, qué pasa en la audiencia de etapa intermedia, qué pasa en la audiencia de juicio oral. Pues perdón, yo lo digo como litigante en materia penal, es la misma obra de teatro, cada audiencia, pero con diferentes actores. Con que lleve a una, con que lleve dos, con que lleve cinco, ya sé exactamente qué va a pasar. Ya sé exactamente cuál es la dinámica, ya sé cuál es el alegato de apertura, cuál es el alegato de cierre. ¿Y de qué me sirve conocer todas las etapas o el nuevo camino que debo de recorrer si como abogado o defensor no logro distinguir si hay atipicidad en la conducta que le está imputando el órgano acusador, el Ministerio Público Fiscal, a mi cliente, a mi representado? Tiene todos los elementos del tipo penal. Ah, es que no sé teoría del delito. Me enfoqué a la teoría del caso. Pero si hay un elemento negativo en esa conducta que le achaca la parte acusadora, hay atipicidad, no se encuadra el delito. O sea, hay una excluyente de responsabilidad y no la logro identificar en mi alegato de cierre en la audiencia de juicio oral, pues mi cliente va a ser sentenciado. No porque haya tenido la culpa, sino como su defensor. No conozco el derecho penal ni conozco la teoría del delito, porque me quedé vendido con la idea que lo de hoy, hay un montón de libros escritos, es teoría del caso. Por eso digo que el libro del doctor Delgante nos abre un camino en todas esas obras procesales, que hay un montón de autores que hablan de teoría del caso, nuevo sistema de justicia oral penal, nos dan casi un manual de qué pasa o cómo se lleva una audiencia, qué pasa y cómo se lleva otra, y qué pasa y cómo se lleva otra. Pero la médula, los postulados esenciales que se deben de aplicar mediante el Código Nacional de Procedimientos Penales están en el derecho penal. Entonces aquellos autores o aquellos libros que les digan que se olviden teoría del delito, que eso es arcaico, que lo de hoy y lo de moda es la teoría del caso, pues agarren esos libros y tiren los compañeros, porque nada más están confundiéndose y van a tener un montón de problemas. Ese es su ámbito de aplicación del derecho penal, no van a saber ni de qué se trata. ¿Llegarán otros años otra reforma, otro nuevo código? Sí, por supuesto, van a decir que este no sirve, y dentro de 5 o 8 años llegará otro nuevo código que nos va a enseñar otra nueva vía, otro nuevo camino, otras diferentes etapas o audiencias. Pero mientras no se reformen los códigos penales, compañeros, la teoría del delito y el derecho penal sigue y seguirá vigente. Lo vuelvo a repetir, perdón, en cero de repeticiones, se reformó un código de procedimientos que nos enseña una nueva vía, un nuevo camino. Pero la médula que vamos a aplicar, que son los postulados del derecho penal contenidos en los códigos penales, eso no se ha reformado, eso sigue igual. Entonces los postulados
el doctor nos presenta en su libro, haciendo una diferencia entre derecho objetivo y subjetivo, que todo el mundo habla de ello, pero pocos saben qué es una cosa y qué es otra. Nos habla de la teoría del delito, que ya pocos libros actuales lo traen, porque piensan que todo es teoría del caso. Teoría de la acción, para saber si se colma uno de los elementos del tipo penal, la acción. El tipo, cómo está construido el tipo, cuáles son los elementos del injusto penal, de ese tipo penal que conocemos y que vemos plasmado en los códigos penales. El tipo doloso de acción, sabemos que hay delitos que se cometen por acción o por omisión, un no hacer. El doctor nos lo explica aquí famosamente en su capítulo 5. El tipo imprudente, interesante capítulo, el tipo imprudente, la verdad sí lo leí varias veces, me hizo muy interesante, porque nuestros códigos mencionan también, hacen una confusión con los delitos culposos. Ojo, compañero, aunque haya sido cometido delito con dolo o culpa, los dos merecen sanción. Nada más que a lo mejor el culposo va a estar atenuada o va a ser mínima. El doloso, no. No es lo mismo esperar en la noche a mi vecino y cuando va pasando caminando le suelto 3 tiros por la espalda. Digo, hay un dolo, ¿no? Una intención, un querer, me cae bien gordo, a que si voy manejando en mi vehículo y me distraigo, atropello a un ciclista que ni conozco, que ni sé quién es. Nadie de los que teníamos vehículos salimos manejando en la mañana pensando, a ver a quién atropello, o a ver a quién choco. No, eso a ver que estamos mal de nuestras facultades, ¿verdad? Pero diario hay accidentes, compañeros, diario hay choques, diario hay lesionados. Y la legislación penal prevé incluso las lesiones u el homicidio, una diferente pena, sea por dolo o por culpa. Coméntame el doctor el tipo omisivo y la antijuricidad y causas de justificación fundamentales en este nuevo sistema de justicia oral penal, porque si no la logramos identificar, no podremos hacer una defensa adecuada. Yo digo por mi experiencia en el sistema penal, que si ni a los jueces ni a los ministerios públicos les ha quedado bien clara esta cuestión del nuevo sistema de justicia oral penal, obvio tampoco a los abogados litigantes, nos va a llevar varios años acabar de entender. ¿Y qué va a pasar cuando lo acabamos de entender? Llega y hacen otra reforma. Y todos nos acabamos de adaptar a esta, cuando otra vez nos vamos a tener que estar quemando las pestañas de estudiar, porque ya a nuestros legisladores que no son litigantes, ya se les ocurrió otra puntada. Y otra vez todos, ministerios públicos, jueces, abogados, asesores jurídicos de la víctima, vamos otra vez que quemarnos las pestañas para ver qué nueva puntada se les ocurrió a nuestros legisladores. Vamos a recordar, compañeros, que en los congresos, el federal no es la excepción, no están todos quienes deben de estar. Ha habido líderes de pepenadores, líderes del sindicato de aeromosas. Yo digo, sin un afán humilde, sino real, que yo con 5 años de licenciatura, 2 de maestría, 2 de doctorado, al derecho penal le medio entiendo. Pues imagínense alguien en el Congreso que le hablan de cuestiones penales, que su formación es aeromosa, líder de pepenadores, o que a duras penas acabaron la primaria y la secundaria. ¿Le entenderán estas cuestiones? ¿Comprenderán? No, porque todos firman según el líder de su bancada. Perdón que lo diga, como viles borregos. Esta reforma pasa, compañeros de la bancada, todos vamos a firmar a favor. Esta reforma no pasa, nadie va a firmar a favor. Cuando debimos haber pasado este Código Nacional de Procedimientos Penales por un filtro jurídico, por las universidades, por los institutos de investigaciones jurídicas, por el INACIPE, por los que practican diario y estén diarios metidos en el ámbito penal. Se supone que así fue, pero ya vemos que los resultados están muy alejados en la práctica como ciudadanos, todos nosotros, de obtener esa justicia que creemos, esperamos, y por ser mexicanos sentimos que somos merecedores.
No he tocado, para no abusar del tiempo, pero no he tocado que también hay una cifra negra de delitos que no se denuncian. Si en el anterior sistema no se denunciaba, en el nuevo tampoco. ¿Por qué? Si me asaltaron, me robaron, pues ya me doy de santos, que no me hayan lesionado o matado. ¿Para qué denuncio? Voy a pasar quién sabe cuánto horas en la casa del Ministerio Público. Para que lo agarren y llegue al juez, y por no ser un delito grave, el juez lo deje libre, no estoy perdiendo mi tiempo, ¿no? Entonces, si en el antiguo sistema teníamos una cifra negra, pues en este nuevo sistema, perdón que se los diga, compañeros, tenemos una cifra más grande y negra. Entonces, vuelvo a repetir, el libro del doctor Delio Dante López no es uno más de los que se ha escrito. Es un libro que se escribió en el momento adecuado de esta nueva reforma del sistema de justicia oral penal. Vuelvo a repetir, yo que he leído tantos, en mi biblioteca de la casa tengo tantos, cuando estaba leyendo el libro del doctor, se los digo de manera seria, sentí una bocanada de aire y de tranquilidad, porque él maneja los temas de una manera fabulosa, clara y concisa, por su vasta experiencia en el campo. Les agradezco su atención. Es cuanto. Le cedo la palabra al doctor Delio Dante López Velano. Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Se tituló con la tesis La situación jurídica del ofendido en el procedimiento penal, aprobado por mención honorífica. Es máster en sistemas penales comparados y problemas sociales por la Universidad de Barcelona, España. De igual forma ha cursado los siguientes diplomados: Derecho Penal, Constitución y Derechos, 2001-2002, otorgado por la Universidad Autónoma de Barcelona. El desarrollo de los derechos humanos dentro de la justicia penal, impartido por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el Distrito Federal, y el Diplomado de Justicia Penal, de Ejecución de las Sentencias y Relaciones con los Derechos Humanos, impartido por la Universidad Nacional Autónoma de México, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Dirección General de Reclusorios del Distrito Federal. Es doctor en Política Criminal por el Centro Jurídico Universitario. Su trayectoria laboral: fue coordinador del programa de posgrado en Derecho de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la Universidad Autónoma de México, asesor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adscrito a la Coordinación General de Compilación y Sistematización de Tesis, profesor de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Zacatlán, 2003 hasta la actualidad. Ha publicado los siguientes artículos: La oralidad en el procedimiento penal, el simulacro de la readaptación social, mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, por mencionar algunas de sus aportaciones. A continuación, el doctor Delio Dante López hará la presentación de su obra. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Pero bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, uno tiene que ser agradecido. En primer lugar, agradezco a la Universidad del Distrito Federal por dos cosas. La primera, por tenerme como docente aquí en esta institución, y la segunda, por brindarme este espacio para platicar con ustedes. Al igual que el doctor Alfonso Peña, su servidor da en posgrado aquí en esta institución y en este plantel. Y bueno, pues agradecer a las coordinadoras, tanto de la licenciatura como del posgrado, el espacio que nos brindaron. Y bueno, pues vengo a platicarles un poquito yo del libro y, bueno, obviamente, en primer lugar también agradecer al doctor Alfonso Peña los conceptos que tuvo para con la obra de su servidor, fundamentalmente. ¿Cómo surge un libro? Ya lo tenemos aquí, este es el libro, y bueno, lo tenemos, los andamos promoviendo, ¿no?, para que se pueda ser utilizado en nuestro México. ¿Cómo surge un libro? Yo tengo, haciendo cuentas, más o menos 20 años dando clases en diferentes universidades de este país, a lo largo y ancho del país. Entonces, y fundamentalmente he dado dos materias, una la de Derecho Penal
y otra la de procesal penal. Entonces, a lo largo de estos 20 años me percaté que no teníamos un texto en el cual apoyarnos para nuestros alumnos. Los textos que se utilizaban en materia de derecho penal, parte general o parte sustantiva, normalmente eran los textos que yo había empleado como estudiante, textos que ya ni los autores los llevaban. El famoso texto de Castellanos Tena, a mí me tocó todavía conocerlo, ya es muy grande, viejito, siendo profesor de INACIPE, y pues obviamente me metí como oyente, no sé, es el doctor Castellanos Tena, ¿no? Yo llevé su libro en la licenciatura y quería conocer al doctor Castellanos Tena, pero grande fue mi sorpresa cuando en la primera clase él decía que por favor no lleven mi libro ya está desactualizado y yo ya soy lo suficientemente grande para no dedicarle el tiempo para actualizarlo. Entonces él ya no lo llevaba. Sin embargo, en todas las universidades a lo largo y ancho del país se seguían llevando los mismos textos que su servidor utilizó en la licenciatura. Esto me llevaba por una parte a ver que los textos pues ya estaban rebasados, ¿no? Estábamos hablando de textos que se escribieron por allá de los 50 del año pasado, del siglo pasado, por allá de los 50, 60, 70 era el más actual, y nuestros profesores dejaron de escribir y ya no había textos. Entonces nosotros, los profesores, teníamos el problema de ¿qué hago? Le ofrezco a mis alumnos los textos que ya ni los profesores que los escribieron no llevan, o nos vamos a puro comentario de la ley, que era lo que muchos de los profesores hacíamos. Incluso hoy todavía lo veo esa práctica. A veces yo pregunto, ¿qué libro llevan? ¿Qué libro llevan en derecho penal? Y pues me dicen, pues ninguno, ¿no? Y con justa razón, no llevan un libro porque no hay un texto actualizado, ¿no? Eso era un problema para mí, y por supuesto yo suponía que para los demás profesores, gracias maestro, para los demás profesores. Por lo tanto, era basándose en la ley. En materia procesal sí había libros, porque la materia procesal, como es un poquito más cambiante, venía pues actualizándose los textos. Entonces teníamos libros en materia procesal, libros excelentes en materia procesal, que se habían escrito también en aquellas épocas y más o menos se venían actualizando. Entonces en materia procesal no teníamos problema, podíamos tener un texto y la ley. Es decir, yo creo que son las cuestiones básicas para la formación de un alumno. Un texto, cuando menos, y la ley, obviamente, y la jurisprudencia, pero eso ya es lujo, ¿no? Entonces, eso es más o menos como se venía trabajando. Se nos viene, a lo largo y ancho del continente americano, se nos viene la reforma en materia procesal. La reforma en materia procesal empieza en Argentina, por allá de los 70, compañeros. Luego le sigue Chile, luego le sigue Brasil, luego le sigue Uruguay, le sigue Paraguay, es decir, los sudamericanos, ¿no? Posteriormente la reforma, ya conforme van a pasar 70s, 80s, 90s, en los 80s, 90s, la reforma procesal, esa que hoy tenemos nosotros, llega a Centroamérica. Guatemala ya tiene como 15 años en tener juicios orales, ¿eh? Eso, ahorita hago un comentario sobre el tema, ¿no? Obviamente Costa Rica, y obviamente Belice, porque Belice tiene una tradición sajona, ¿no? Entonces viene en Sudamérica. Estamos ya llegando a principios a mediados, fines de los 90s, ¿no? Entonces no era muy complicado, y por parte del lado norte, pues teníamos Canadá y Estados Unidos ya con una tradición de juicios orales, o adversariales, o como queramos llamarle, ¿no? Por lo tanto, México quedaba aislado. Entonces no era muy extraño imaginar, bueno, ¿en qué país habrá una reforma sobre juicios orales en el futuro? Pues el único país que quedaba en toda América era México, ¿no? Ya nos llevaban años luz los chilenos, los argentinos, los guatemaltecos, no se diga. Entonces el único país que faltaba era México, ¿no? Entonces en aquel entonces estamos hablando de ya principios de 2000, ¿no? Principios de 2000,
su servidor trabajaba en el INACIPE y me encargaron hacer un estudio, por eso es esta historia. Oye, ¿qué está pasando con los juicios orales? Y pues la conclusión era esa, pues ya nada más queda México, ¿no? Entonces me encargaron ahí un artículo, y mi primer artículo que se me publicó, que es precisamente en la revista Intercrímenes del INACIPE, es sobre la oralidad del procedimiento, ¿no? En donde ahí decimos, pues ya nada más queda México, ¿no? Ya nada más queda México, y estamos a principios de 2000, ¿no? La reforma, como bien nos recordó el profesor, la reforma es en 2008, ¿no? La reforma constitucional. Obviamente en el Inter algunos estados, poquito antes de 2008, le entraron a la reforma oral, ¿no? Oaxaca, Chihuahua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente viene el Código Nacional de Procedimientos Penales, 2014, ¿no? En vigor paulatinamente en todo el país. En el 2014 se expide. En 2016 entra en vigor prácticamente en los últimos entidades federativas que faltaban. 2016. Es decir, el año pasado. Por eso decía el doctor, bueno, los estudiosos dicen que se requiere una experiencia de tanto tiempo, pero nuestro Código Nacional apenas entró en vigor el año pasado, ¿no? La reforma fue de 2008, ¿no? 2008 al año pasado, más o menos le dobló 8 y 8, 16, ¿no? 8 años después entra en vigor en todo el país el Código Nacional, es decir, la parte ya que empieza a reglamentar el procedimiento que señala la Constitución, ¿no? En ese lapso, ¿qué pasó? En ese lapso lo que pasó, pues es que la gente entró en pánico, ¿no? Una vez que se da la reforma constitucional y que se da la vacatio legis de la reforma constitucional, todavía algunos legisladores, algunos políticos, algunos gobernadores decían, eso nunca va a entrar en vigor, ¿no? Yo recordaba mi artículo de 2001, y decía, pues es el único país que falta es México, algo está pasando a nivel, cuando menos, América. Entonces, y ya algunos decían, ese es un proceso irreversible, ¿no? Podemos explicar y entrarle a ese tema por qué se implementó los juicios orales, ¿no? El caso es que así vino ocurriendo a nivel internacional en nuestro país. En Europa, pues los europeos ya tenían juicios orales de rato atrás, ¿no? Entonces entramos en pánico, nuestros funcionarios públicos, nuestros gobernadores, nuestros políticos entran en pánico, y bueno, lo que hicieron algunas instituciones, eso me consta, pues fue mandar a sus funcionarios públicos, a sus jueces sobre todo, el Poder Judicial fue el primero que comenzó, mandaron a sus funcionarios a Chile para que se entrenaran en Chile sobre el nuevo sistema. Entonces, a lo que voy es que nuestro país invirtió mucho dinero. Entonces, mandar gente a Chile, compañeros, el vuelo de avión es más o menos lo mismo que ir a Europa, es exactamente hacer lo mismo el avión, y el gasto es igual. Entonces, era mandarlos para allá. Entonces, iban funcionarios, luego vinieron los chilenos a capacitar a la gente de nuestro país, y nosotros pues les aplaudíamos, ¿no? Porque ellos eran los que sabían más sobre el tema, ¿no? Nada más que pues nos dimos cuenta paulatinamente, así como que nos están capacitando los chilenos. ¿Qué tanto saben los chilenos? ¿Ustedes saben qué población tiene Chile? Tiene 10 millones de personas. ¿Saben qué población hay aquí en este pedacito de patria? 100. No, nada más aquí en la zona metropolitana. Pues es eso. Entonces, ¿y saben cuántos secuestros ocurren en Chile? 1 al año. ¿Saben cuántos secuestros ocurren en México? 1 a la hora. ¿Saben cuántas personas mueren en esta ciudad por hechos de tránsito? Hace un momento lo comentaba el profesor. ¿Saben cuántas personas van a morir hoy por hechos de tránsito? 3. Diariamente en la zona metropolitana mueren 3 personas por incidentes de tránsito, atropellados, pues. Entonces, cuando se dieron cuenta los chilenos de esto, se declararon incompetentes. Esto nosotros no podemos enseñarles a ustedes. ¿Y ahora qué hacemos? Dijimos, ¿no?
Y entonces, pues, ¿quién se parece mucho a los mexicanos de allá abajo? Que conozcan el sistema, que ya lo tengan implementado, ya todo lo tenían implementado hace mucho tiempo, ¿no? Y entonces, pues, se recurrió a los colombianos. Los colombianos, pues no somos muy parecidos a los colombianos tienen cárteles de la droga, nosotros también. Los colombianos tienen un equipo maleta de fútbol, nosotros también. Entonces, los colombianos tienen a Shakira, nosotros tenemos a la Trevi, ¿no? Entonces, se vio que ahí íbamos más o menos, entonces nos empezamos a capacitar con los colombianos. Como bien subraya el profesor, y a eso voy, materia procesal, porque lo que cambió fue materia procesal. Aquí en México de repente también, bueno, ya tenemos a los colombianos que nos capacitan, ya tenemos a los chilenos, ya tenemos algunos estados en donde está empezando a ebullir el sistema, ¿no? Entonces ya hay, más o menos teníamos una línea de aprendizaje. Todavía no entraba en vigor la reforma de 2008 constitucional. Entonces, como ya había más o menos una línea de aprendizaje, entonces se empezaron a escribir libros sobre el sistema procesal. Hoy tenemos libros sobre el sistema procesal, como señalaba el profesor, hasta decir basta. Y de repente todo el mundo le entró a escribir libros sobre derecho procesal. Profesores que daban mercantil escribieron libros sobre derecho procesal penal. Profesores que daban civil, hay por ahí un constitucionalista que en su vida se ha parado en una agencia del Ministerio Público y mucho menos en un juzgado, y entonces escribió su libro sobre el derecho procesal penal, ¿no? Entonces, oiga, pero ¿usted por qué escribe de eso? Pues soy constitucionalista, y los constitucionalistas sabemos de todo. Pues qué interesante, ¿no? Pero su libro es una porquería, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una cosa que dice el profesor y es fundamental: la experiencia, la experiencia. Algunos de ustedes están iniciando la carrera, acérquense a sus profesores, acérquense a las instituciones, hagan prácticas, vayan y vean. Hoy ya tenemos los juzgados abiertos, vayan y siéntense en el juzgado y van a aprender, nada más de sentarse ahí, van a aprender, ¿no? Pero van a aprender, como bien señala el profesor, procesal. La parte procesal también es bonita. Y de repente les decía, nuestras universidades también, de repente también entraron en pánico, porque todas las universidades tenían sus planes de estudio conforme al sistema procesal anterior, todas. Y entonces empiezan a hacer sus cambios, empiezan a tener sus aulas de juicios orales, y luego dicen, bueno, necesitamos profesores especializados. ¿En dónde los vas a conseguir? No hay. Entonces, al no haber profesores, entraron en pánico. La UNAM, me da mucha pena decirlo, porque el profesor es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, contrataron a Margarito para que diera clases. A Margarito, compañeros. ¿Cuál era la característica de Margarito? Que siempre perdía, ¿no? El famoso lástima, Margarito, ¿no? Si no lo ubican, busquen, googleenlo, ¿no? Ustedes son de googlear. Entonces contratan a Margarito para que les dé, y uno decía, pero ¿por qué Margarito, no? No, es que los nuevos juicios orales hay que actuar, y entonces van a ver los jueces para dónde pones tus ojitos y para dónde pones tus manitas, etcétera, etcétera, ¿no? En el Estado de México, que se adelantó un poquito a nosotros en materia procesal, también contrataron actores. También contrataron actores para que les dieran clase. Oiga, es que no se necesita eso, con razón somos tan maletas, ¿no? ¿Qué se necesita? Gente que estudie, abogados. Bueno, ya hay más o menos, ¿no? Un profesor del INACIPE, ¿no? Es una cosa muy penosa. Él decía, para practicar los juicios orales, compañeros, hay que verse al espejo. No, pues si no somos fisicoculturistas. Los fisicoculturistas se la pasan viéndose al espejo, ¿no? Nosotros no, nosotros somos abogados. Y entonces empiezan a dar palos de ciego. Hoy ya tenemos cierta experiencia, ¿no? Ya pasaron algunos añitos, ya tenemos cierta experiencia, y luego con esta cosa, como bien señala el profesor, de la teoría del caso, ¿no? Que no es teoría, es una hipótesis. Al final pues es una hipótesis.
Hace poquito una ONG me invitó a que los apoyara en todos sus asuntos que llevan de desaparición forzada. Entonces se hizo un grupo de trabajo y había un jovencito ahí en el grupo de trabajo, estudioso de doctorado, porque ahora nos dijo, yo estudio doctorado, ¿no? Ya todos nos quedamos callados porque estudiaba doctorado. Entonces empiezan a exponer los asuntos reales, ¿eh? Entonces él decía, no, están mal, ¿no? Lo primero que tenemos que tener es la teoría del caso, porque el profesor fulano de tal, en la página 29, así son los del instituto, ¿no? En la página 29 de la segunda edición de su libro de no sé qué, dice que no puedes empezar un asunto si no tienes tu teoría del caso. Entonces el investigador le dice, es que no puedes tener teoría del caso si no empiezas a investigar. Y la abogada que dirigía el grupo de trabajo le dice, bueno, ¿y qué vas a investigar? Bueno, que desapareció la persona, sí, pero tu guía es el tipo penal. Mi guía es el tipo penal. Y entonces nos estaban entrenando de cómo actuar ante los jueces y demás, y así se empezaron a entrenar los primeros abogados, pero de repente se dieron cuenta que más importante que mover los ojitos para un lado, para el otro, las manitas y cosas por el estilo, era, ¿qué voy a decir? La argumentación jurídica, que se había relegado, ¿no? Ya nadie estudiaba argumentación jurídica, compañeros, y de repente pues tráiganse a alguien que sepa de argumentación jurídica, y voltearon a ver la pradera, no había, tuvieron que traer un español que todavía aún sigue viniendo, ¿no? Le da clases a los ministros de la corte, atiéndanse, ¿no? Entonces se traen un español, lo importan y pues ya nos va a enseñar argumentación jurídica. Sí es importante la técnica de argumentación, como señaló el maestro, por supuesto, pero ahora viene la parte más complicada, sobre qué voy a argumentar, ¿no? Yo no les puedo platicar a ustedes una película si no la he visto, ¿no? O sea, yo no les puedo decir si la Liga de la Justicia es buena, mala o regular, ¿no? Si no la he visto. Entonces, ¿qué vamos a argumentar? Son dos cosas fundamentales, son tres, vamos a ponerle. Número uno, obviamente mi hipótesis sobre el caso, ¿no? Que no es teoría, es hipótesis, lo que yo supongo que ocurrió, y voy a tratar de, número dos, las pruebas. Uno, lo que supongo que ocurrió de manera lógica y sólida, y dos, cómo eso que supongo te lo voy a probar. Y número tres, la teoría, los elementos del tipo. Hay un caso, con esto termino, porque esto nos llevaría mucho tiempo, ¿no, maestro? Horas nos llevaría. Hay un caso para que vean la trascendencia de esto, ¿no? De los principios. Uno de los principios, como señalaba el profesor, no han cambiado. Se han actualizado los criterios, eso sí, pero el principio no cambia. Hay un principio que se llama principio de taxatividad, o también llamado de precisión del tipo penal. Y entonces uno dice, bueno, pero yo voy a argumentar, ¿no? No, pero tienes que ver tu tipo penal, ¿no? El hecho que les voy a narrar es un hecho real. El profesor y yo, seguramente él también les pone casos en aula, y seguramente también son casos reales. A veces no nos creen, ¿verdad, profesor? Sí. No nos creen, pero bueno, la realidad es más extraña que nuestra propia imaginación. Es el caso de un joven, que se hace una operación de cambio de género en el estado de Veracruz. Entonces junta su billetito y ahí va cambiando poco a poco, y al final de cuentas vienen las últimas operaciones y ya tiene su cambio de género, ¿no? Su cambio biológico, me refiero, porque falta el cambio jurídico, el reconocimiento legal, su credencial de lector, ¿no? Si han visto esos temas, ¿no? Y entonces se junta con sus dos, cambia de género de hombre a mujer. Y entonces se junta con sus amigotas y se van a un antro, ¿no? Se van a un antro a festejar. De hecho, la reunión era para festejar ya su cambio definitivo de género, ya le habían dado de alta, y ahora sí, adelante, arriba y adelante, ¿no? Como diría el presidente. Y se van al antro, ¿no? Se van al antro, nada más que en el antro ella hace una cosa, ya es ella, ¿no? Ella hace una cosa que solamente hacen los hombres. Fíjense que todavía faltaba
algo en la cabecita, ¿no? Va al baño sola, ¿no? Los hombres compañeros vamos al baño solos, ¿sí o no? Y cuando entramos al baño y vemos que ahí hay otro sujeto, nos vamos lo más lejos que se pueda, ¿no? Más o menos si le hacen así. Si no le hacen así, pues ya llegan a un criterio de medición, ¿no? Criterio de medición de varonilidad, vamos a llamarle, ¿no? Ya casi tenemos 2 minutos. Entonces, va el baño solo. Obviamente ahí están en un bar, están en un antro, y en una mesa contigua, pues hay unos sujetos ahí mal encarados y chupando, ¿no? Y les están echando ojo, pues son tres jóvenes, 3 mujeres que están solas en el antro, ¿no? Y luego ven que una se va sola al baño y los 3 se paran y se van tras de ella. Y en el baño la violan. Viene la teoría del caso, todo lo comprueban, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, el perito y demás, ella va y denuncia los hechos, carpeta de investigación, líneas de investigación, datos de prueba, y todo está probado maravillosamente. Solamente que en el juicio el abogado dice, a ver un momento, ¿qué dice el Código Penal? ¿Qué dice el tipo? Pues no se habían fijado qué decía el tipo penal. El tipo penal se tiene que cumplir en estricto sentido, eso es lo que se llama la precisión del tipo penal o principio de taxatividad. Es decir, voy a fijarme qué dice el tipo. Entonces el tipo penal en Veracruz y en el Ciudad de México y en el Estado y todos dicen lo mismo. Dice en el caso del delito de violación, al que por medio de la violencia física o moral tenga cópula con otra persona, tal penalidad. Y luego el legislador me dice, se entiende por cópula la introducción del pene por vía anal, vaginal u oral. Entonces dice el abogado, un abogado listísimo ese tipo, el abogado dice, ajá, presenta a un médico y el médico dice, eso que tenía esta joven, al ser un cambio de sexo, no era vagina. ¿Qué? No, yo no. Pero no vagina. Y si el tipo penal dice que eso tiene que ser vagina y no es vagina, compañeros, ¿eso qué es? Atipicidad. No hay delito. Pero toda tu teoría del caso estaba fabulosa, tu actuación ahí en el tribunal estaba de pelos, ¿no? Todo estaba fabuloso, tus líneas de investigación, pero faltó una cosa muy elemental, la teoría. ¿Para qué nos sirve la teoría? La teoría nos sirve para guiar a los compañeros. Como decía el profesor, y ya con esto termino, se le ocurre a su servidor, bueno, no tenemos un texto, pues hay que crearlo, y como su servidor siempre ha estado o en tribunales o ministerios públicos, o dando clases y demás, entonces yo decía, hay muchos libros de procesal, pero procesal igual que el profesor, por eso se ve que el profesor sabe, ¿no? Y sabe mucho. Igual uno dice, bueno, a lo mejor voy a un asunto, lo presencio y me doy una idea. Voy a un segundo asunto, ya me afiné. Voy a un tercer asunto, me estoy puliendo, ¿no? Porque el procedimiento es muy parecido. Lo que no es parecido son los principios aplicables a cada caso. Por lo tanto, mi idea fue, yo vi un área de oportunidad, si ustedes lo quieren ver. Si todo el mundo se está dedicando a escribir sobre procesal, sepan o no sepan, hay un chorro de libros sobre procesal, y no hay un solo libro sobre derecho sustantivo, porque los libros que llevábamos o eran de profesores europeos, o argentinos, o colombianos, no había uno solo actualizado, y nuestros textos eran del siglo pasado, ¿no? Entonces su servidor dijo, pues vamos a escribir un libro, a ver cómo nos va. Entonces, pues obviamente, como es un manual, el manual me protege, porque aquí difícilmente van mis opiniones. Las opiniones el trabajo que consiste, en el que consiste en un manual, es tratar de darle herramientas al lector
para que vean cómo está en este momento el sistema. Y el profesor lo ha dicho, yo se lo agradezco, es un texto actual, es un texto vigente, es un texto que me gustaría, y ese es mi sueño, compañeros, espero que algún día ustedes me ayuden a hacerlo realidad, que se vuelva el texto de este país, porque ya hace falta. Los textos ya no nos funcionan. Este texto ya lo presentamos en Chile, en Perú. El próximo año me voy a Guatemala a presentarlo. Entonces estoy trabajando. A veces uno tiene que trabajar solo cuando uno es mexicano. Estoy trabajando para tratar de ponerlo al mercado, ¿no? Ponerlo al mercado y dar un elemento que nos sea útil. Esa es la finalidad de este texto. De aquí ustedes pueden partir de leer el texto y después profundizar. Esa es la idea fundamental. Les agradezco mucho a todos ustedes su atención, al profesor su presentación y a los coordinadores del evento. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de los doctores en Derecho, Miguel Ángel Alfonso Peña y Delio Dante López Medrano, por su valiosa participación en esta universidad. A continuación, la maestra Cristina Arriaga dará lectura a las constancias que le otorga nuestra institución. Muchas gracias. La Universidad del Distrito Federal, Campus Santa María, otorga el presente reconocimiento a Miguel Ángel Alfonso Peña por su destacada participación como ponente en la presentación del libro Derecho Penal, parte general, que se realizó en la Ciudad de México el 17 de noviembre del 2007. La Universidad del Distrito Federal Campus Santa María otorga el presente reconocimiento al doctor Delio Dante López Medrano por su destacada participación. La Universidad del Distrito Federal Campus Santa María agradece la presencia de académicos y alumnos. Jóvenes, por mi parte, lo único que me resta decirles es que creo que el título de la obra habla por sí mismo. La trayectoria de los doctores que nos acompañan es intachable, evidentemente, que es vasta. Por lo tanto, quien guste adquirir el material, por supuesto que está a la venta. Es la parte del derecho objetivo que todos necesitamos. Sin más, muchas gracias. Gracias.